Muy buen día, compañeros de Una Visión para Ti. Con mucho gusto les damos la bienvenida a nuestra Junta de Compañerismo del día de hoy. Mis compañeras Vilma de Costa Rica, Carmen de España y yo, Irma de México, con mucho gusto y en compañía de nuestros invitados, les damos la más cordial bienvenida a nuestra Junta de Compañerismo de los domingos del día de hoy. Esta junta tiene el objetivo primordial poder compartir nuestras experiencias en el camino de la recuperación y mostrar que es posible un cambio, que es posible vivir mejor. Sean bienvenidos a nuestra junta de hoy. Autonomías. En VPT practicamos las tenencias completas como lo indica el libro grande de AA en el capítulo La opinión del médico. En nuestra reunión permanente en Telegram estudiamos el libro grande de AA. No consumimos alcohol, harina, azúcares, edulcorantes ni nada que se le parezca o sustituya. El plan de alimento es sugerido de forma individual por la madrina o el padrino. Además de nuestra reunión en Telegram, que es permanente 24 horas los 365 días del año, contamos con reuniones vía Zoom y un canal de YouTube con mucho contenido de recuperación. En nuestra reunión de Telegram contamos con una lista de padrinos y madrinas disponibles para dar servicio. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, negándonos a recibir contribuciones externas. Así lo dicta nuestra séptima tradición. En OA-VPT respetamos las diferencias en vocablos regionales, por lo que evitamos el uso de palabras altisonantes. Para más información pueden visitar nuestro sitio web oauvpt.info. Buenos días, queridos compañeros de Una Visión para Ti y personas nuevas que nos escuchan. Es un gusto presentar en esta Junta de Compañerismo de hoy 21 de enero del 2024 a nuestra querida compañera Chepis, quien nos va a compartir la hermosa historia personal, segunda parte número 9 del libro azul Extranjero entre los hombres. Gracias, Chepi, por compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza y tu recuperación y compartirnos la lectura y tus comentarios de esta historia de recuperación. Gracias por tu servicio, gracias por tu recuperación que alimenta también la nuestra. Bienvenida, Chepis, te escuchamos. Extranjero entre los hombres. Se sentía como un extraterrestre caído a la tierra por causa desconocida. La bebida, que parecía ofrecerle entrada a otro mundo, lo dejó aislado del actual y presente. Las primeras sensaciones que recuerdo son las de extrañamiento, de singularidad y rareza. La discrepancia está en la raíz más profunda de mi ser y sin duda la ha condicionado mis difíciles relaciones con la vida. Si al nacer hubiera sabido ponerle palabras a mis sentimientos, hubiera razonado de esta manera. No pertenezco al mundo, ni siquiera a la galaxia. Procedo de una luna ingrávida y transparente, donde nadie sabe lo que es el miedo. La vida es allí una caricia y se necesitan menos capas de piel para afrontarla. Por causas que desconozco, quizá alguna falta, los dioses me desterraron a este planeta. En cuanto caí a la tierra, sentí en mis carnes la herida de existencia. Soy un extranjero entre los hombres, un extranjero que se pregunta, ¿por qué no soy como los otros? Soy el segundo hijo de 5 hermanos. Mi padre trabajaba y mi madre cuidaba la casa. Que yo recuerde, fui un niño querido y tuve una primera infancia feliz. Empecé mi formación escolar en un colegio católico. Un gigantesco Cristo
Con el pecho atravesado, de espalda pendía en la fachada. De mi paso por las monjas conservo en mi interior 2 episodios puntuales. El primero es la bofetada que me dio una de las hermanas por dibujar un tren en vez de sumar unos números. Con aquel cachete aprendí lo que era el miedo y de propina la rabia y la impotencia. Al día siguiente, al volver al colegio, experimenté mi primer resentimiento y supe del inmenso poder de la imaginación. Cuando no puedes matar a alguien en la realidad, siempre puedes hacerlo con la mente. Cuando la realidad no te gusta, siempre puedes cambiarla en tu cabeza. El segundo episodio me enseñó que puedo sentirme culpable simplemente por estar vivo, y me hizo experimentar el temor al castigo antes de que éste se produjera. Fue también en clase. Faltaba poco para que sonara el timbre cuando descubrí bajo el pupitre un gran charco amarillo. Intenté secarlo con hojas de cuaderno, pero el papel era poco absorbente. Esta vez la monja no se dio cuenta, pero eso fue lo de menos, porque yo, arrodillado en el suelo, me castigué a mí mismo con una buena reprimenda. Mi mente aprendió a vivir en el pasado, reviviendo sensaciones que lo transformaban, y en el futuro anticipándose a los acontecimientos. Desde bien pequeño me olvidé de vivir el presente. Descubrí que la mayoría de los adultos te quieren más si eres perfecto. Los niños adoptaban determinados comportamientos, recibían palmaditas y besos. Eran los buenos. Al otro lado de la línea estaban los rebeldes. Yo me arrimé a los primeros sin plantearme siquiera si era lo que yo quería hacer. Solo buscaba el terrón de azúcar con el que se premia a un caballo dócil. Era capaz de hacer cualquier cosa por conseguirlo. Así, casi sin querer, me convertí en un niño perfecto. La perfección, si bien se mira, da mucho juego. Por un lado, es la negación de un mundo a todas luces incompleto, el mundo al que yo había sido arrojado desde mi luna ingrávida. Empeñarse en ser perfecto en un mundo imperfecto es una forma de protesta. Por otro lado, si haces lo que se espera de ti, todo el mundo te quiere, al menos en apariencia. Yo disponía de mi alma de un enorme agujero que quería llenar de amor, pero lo único que había a mano era la aceptación de los demás. A falta de un sentimiento auténtico, utilicé el sucedáneo. Tenía 5 años y todavía no había bebido una gota de alcohol. Cuando cumplí los 6, pasé a un colegio de los padres católicos, donde permanecí hasta los 17. Allí, quien no se sabe la lección recibía un reglazo en la yema de los dedos. La atención de los escolares siempre más fija en el vuelo de una mosca que en el teorema de la pizarra. Se centraba con un tirón de patillas o un masaje en los carrillos. Años después no pude ser el eslabón abierto de la cadena y repetí estos esquemas con mis hijos. Las víctimas, cuando crecen, suelen convertirse en verdugos. Esa es una condena. También fue la mía. El alcohol, que ya por entonces consumía sin medida, multiplicó la ira. Mi cerebro, siempre dispuesto a justificar lo injustificable, llamó educación y firmeza al maltrato físico y psicológico de unos niños indefensos. Intenté ser el que recibe el daño y no lo transmite, pero no pude vencerme a mí mismo. A los 11 años se inició en mí, un largo romance con las botellas. Fue en el colegio
2 o 3 compañeros quedamos en llevar bebidas a la aula. Yo rellené un bote de plástico con algunos de los licores dulces que había en casa. Querían explorar nuevas sensaciones e imitar a los adultos que bebían, que era un gusto. Además, las clases eran un aburrimiento. Recuerdo las risitas de mis compañeros cuando me sacaron a la pizarra, colorado como un campesino, para balbucear la lección. Lo pasé mal, pero me encantó el protagonismo. Aprendí que la gente te mira si haces un poco el payaso, y esto resulta fácil, casi natural, cuando vas un poco entonado. Llegó la adolescencia y con ella se agudizaron mis carencias. Supe entonces que aquel líquido magnífico que me aturdía durante las interminables tardes escolares era capaz de proporcionarme todo aquello que necesitaba. Desenroscaba un tapón, dejaba bajar el líquido por la garganta y al instante mi mente manejaba todo un universo de posibilidades. Un par de tragos de ginebra me hacían crecer unos pocos centímetros. Unas cervezas agudizaban mi inteligencia. Unos cuantos tragos de ron con soda me volvían locuaz con las chicas. El whisky me transformaba en el rey de la pista de baile. Con el alcohol brotaba mi interior una personalidad maravillosa que solo existía en mis sueños. Una especie de príncipe azul del subconsciente que me redimía de la realidad insuficiente. Con alcohol la vida era perfecta, completa, sin fisuras. Yo seguía sin encajar en el mundo y eso me arañaba, pero el alcohol era un bálsamo milagroso que disponía sobre mi alma las capas de piel que me faltaban. Cuando algo dañaba mis emociones, me tomaba unas cuantas copas y todo me resbalaba. El alcohol no me transformó, simplemente potenció los mecanismos que mi mente desarrollaba para defenderme de la realidad hostil. Una realidad que ni entendía ni me gustaba. Ya había descubierto en las páginas de los libros y en las pantallas de cine la maravillosa posibilidad de olvidarme de mí mismo y encarnarme en los otros. Me fascinaba la capacidad de vivir con la mente vidas ajenas. Construí un lugar donde me sentía a salvo de las heridas emocionales, donde no me alcanzaba el roce de las cosas. No sabía entonces que los refugios que estaban hechos con miedo protegen, pero también encarcelan. Yo, que nunca me había integrado en la vida, me aislaba sin remedio. El alcohol era legal, pero otras sustancias estaban prohibidas y esto le daba mucho morbo a un espíritu delirante como el mío. Cuando las mezclé con alcohol, los mundos inimaginables se multiplicaban dentro de mí hasta desgastarme de la realidad. Entretanto, mi autoestima descendía sin freno hacia el subsuelo y mi sistema nervioso se deprimía. Pero como decían algunos actores en la pantalla, no había nada que no arreglara un whisky con soda. El alcohol empezó a despertar en mi interior un monstruo de soberbia con el que compensaba todas mis carencias. La soberbia es un curioso sentimiento en una persona como yo, que no se creía merecedora de nada, ni siquiera de la existencia. Con soberbia equilibrada precariamente mi baja autoestima y conseguía una personalidad de extremos, la única posible para mí en aquella época. La soberbia, casi siempre asociada a la envidia y resentimiento, es otra cárcel que me obligaba a vivir siempre mirando de reojo la vida de otros. La vida era injusta
y les daba a los demás lo que me correspondía por derecho propio. Yo, en vez de trabajar para conseguirlo, me emborrachaba. Mi soberbia siempre ha sido de tipo intelectual. Las copas me convertían en un experto en cualquier campo del saber: filatelia, carburadores, relaciones internacionales, agricultura de la subsistencia. Nada se me resistía cuando el whisky ingresaba a mi cerebro. Con unos cuantos tragos era el escritor incomprendido que describirían las generaciones venideras, o un habilidoso saxofonista, o un intrépido navegante solitario. Todas las noches, tumbado en la cama, el mundo, rendido a mis pies, reconocía mis méritos. Todas las noches, mirando las grietas del techo, pronunciaba discursos y a veces me entrevistaban. La vida, entre tanto, seguía su curso inexorable, ajena a mis delirios. Terminó la adolescencia y empezó la primera juventud. Concluí los estudios y empecé a trabajar. Me casé, nacieron mis 3 hijos. El tiempo pasaba y yo seguía en mi nube, que hacía flotar a base de alcohol y drogas. Mi carácter empezó a cambiar. Pasaba sin solución de continuidad de la euforia a la ira. Nadie en casa sabía a qué atenerse. En el descenso vertiginoso hacia las alcantarillas de mi enfermedad, me fui quedando cada día más solo. Intentaba comunicar mis pensamientos y mis emociones, pero nadie parecía interesado en aguantar mis balbuceos, salvo si les pagaba algunas cervezas, y cuando les mostraba a alguien mis escritos, me los devolvían envueltos en un piadoso silencio. Un día me di cuenta de que una droga me esclavizaba y la dejé. Era incapaz de ver mis otras adicciones. Me desganché sin ayuda, pero el hueco que dejó esa droga fue ocupado de inmediato por otra. Cambiaba de pareja circunstancial, pero permanecía fiel al alcohol. Mi amor permanente. No quería renunciar al placer de creerme por unas horas Henry Miller o Humphrey Bogart. Con el alcohol y la nueva droga ingresé definitivamente en la locura. Mi mente segregaba continuamente delirios y justificaciones. No pasa nada, me repetía constantemente. Tú no tienes problemas. Los problemas los tienen los otros, que no saben vivir, que son unos capullos y no se enteran de nada. Yo era el listo, el que lo tenía todo bajo control. En realidad estaba tan mal que no sabía lo mal que estaba. Los que me rodeaban se apresuraron a ponerse a salvo. Perdí definitivamente el control de mis actos y descendí círculo a círculo hasta el fondo del infierno. Desde ahí, chapoteando en mi propia inmundicia, solo se vislumbraban 2 caminos: beber hasta la muerte o pedir ayuda. Llamé desde una cabina a Alcohólicos Anónimos en el tiempo que me concedió la moneda. Escuché por primera vez la palabra de aliento. Me hablaba alguien que comprendía lo que estaba pasando, porque había pasado por ello. Me estremecí y una emoción desconocida me recorrió el cuerpo. No estaba solo. Acudí a una reunión. Se palpaba en el aire un amor radical y una sencilla sabiduría que no se aprende en los libros. Me sentí aliviado. Allí estaba lo que había buscado durante años en la botella. Supe al instante que aquella pandilla de borrachos me enseñaría a sobrevivir en un mundo que hasta entonces no había negado. Aquellos alcohólicos no tomaron mis datos, ni me exigieron asistencia, ni me dieron consejos,
ni informaron a mi familia. Me hablaron de servidores, no de jefes, y solo me impusieron una norma: nadie interrumpe al compañero que está hablando. Más adelante entendí por qué los alcohólicos no necesitan reglamentos pormenorizados ni una ley escrita. El alcohol se encarga de vigilarnos. Si haces lo que debes, el camino conduce a la vida plena, útil y feliz. Si insistes en querer salirte con la tuya, vuelves a beber. Me dijeron que cada uno se responsabilizaba de su propia recuperación y que aquello era como hacerse un traje a la medida. Por primera vez en mi vida hice caso a otros seres humanos y escuché lo que me decían. Hasta ese momento, la soberbia me había obstaculizado los oídos. Mi forma habitual de vivir era autopropulsada, pero el sufrimiento había derretido los tapones en mis orejas. La información entraba en mi cabeza y empezaba a despertarme al entendimiento. Me dijeron que cuando un alcohólico habla con otro de sus emociones, a los dos se les pasan las ganas de beber. No hay más misterio que ese. El lenguaje que brota directamente del corazón es lo que nos sana, porque sale teñido de emociones. Me puse a trabajar, escuchaba lo que otros sentían y me esforzaba por poner mis sentimientos en palabras. También en mí se produjo la magia. Aquellos alcohólicos me dijeron que tenía un programa. Me dijeron que era un programa sugerido, que ahí nadie obliga a nadie. Lo que he aprendido en AA lo aplico no solo dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, sino en todos los ámbitos de mi existencia. Para mantener mi condición espiritual es importante que trabaje para poner el mensaje de esperanza al alcance de quien tenga problemas con el alcohol. Mejoró mis relaciones con Dios a través de la oración y la meditación, y doy gratis a los demás lo que a mí no me costó nada: la sabiduría necesaria para estar un día más sin beber. Hola, soy Chepi, comedora compulsiva, con una fecha de abstinencia del 7 de enero del 2022, por la gracia de mi poder superior. Pues yo comía compulsivamente supuestamente por muchas emociones, y así lo creí, aunque hoy por hoy sé que esta es una enfermedad incurable, sé que es una condición, no de una enfermedad. Y yo en mi día, por decirlo así, me hacía mis quehaceres de mi casa cuando ya estaba casada y comía. Decía yo que no tenía tiempo para comer y me la pasaba todo el día haciendo limpieza. Cuando no estaba trabajando, que estaba de vacaciones, hacía limpieza, iba según al refrigerador a tomar agua, pero realmente iba a comer lo que encontrara, desde un pedazo de carne, de queso, de lo que estuviera ahí mal puesto, y me seguía con la limpieza. Al rato estaba en la cocina y me comía un pedazo de pan, galleta, lo que estuviera ahí, y me lo comía, y así transcurría. Y luego decía, es que no he comido, y me sentaba a comer, a desayunar, ¿no? Y hacía lo mismo, comía en abundancia, y era más carbohidratos y azúcares que otra cosa. Y terminaba, limpiaba y me seguía con con la ida de los hijos a la escuela y la preparación de la comida. Y durante el que estaba haciendo la comida también estaba picando, que si como está, que el del sabor, que si de sal, y que si esto, que si el otro. Y realmente pues estaba comiendo todo el día, aunque yo estaba segura que no era así, y tenía la idea que yo nada más comía una vez, pero realmente comía todo el día. Mi peso me llevó a sentir dolores de espalda, de cadera, de rodillas, de brazos, y pensar en una noche de un sobrepeso enorme que ya no había nada para mí, que ya estaba demasiado gorda y que no encontraba una solución. Y yo ya conocía un programa, y yo ya había estado en un programa de ayuda y lo había practicado, pero
regresé a comer igual y el peso regresó. Cuando conocí aquí en VPT y vi que la diferencia era en una abstinencia completa, y mi vida cambió porque empecé a adoptar un plan de alimentos diferente y sacar de mis alimentos todos los endulcorantes de los cuales yo ya era presa de esos endulcorantes. Y aprendí que mi cuerpo no necesita tanta comida chatarra para subsistir. Es más, no necesita esa comida. Aprendí a comer sano, aprendí a tener una disciplina con los alimentos, cuidando mi cuerpo. Aprendí que esta es una enfermedad y que tenía que cuidarme porque si no se desataban todas las enfermedades, porque debido a mi manera de comer ya me habían operado de la vesícula, del apéndice y tratamientos, ¿no?, que tenía por mi manera de comer. Les decía, cuando conozco a VPT y llevo un plan de alimentos así medido y pesado, sin nada entre ellos, con una madrina, con el estudio de un libro, mi vida es otra. Es una nueva manera de vivir. Bajaron esos kilos que tenía de más, 20 kilos menos, que me hicieron una mujer más libre en acción, más libre de la vida, porque ya no era mi control, sino ya tenía la ayuda de un poder superior, de unos compañeros, y hoy por hoy me ha ayudado mucho. Mi vida es otra, mi vida es más tranquila, más en paz, comiendo un plan de alimentos que solo mi cuerpo lo necesita, sin nada más. Y el sentirme tranquila conmigo misma y poder ayudar y llevar el mensaje a cualquier persona que lo esté pasando. Esta para mí ha sido la gran realidad, una nueva manera de vivir, tranquila y en paz, sin la desesperación de comer, porque se ha ido. Se sentía como un extraterrestre caído a la tierra por causas desconocidas, lo dice el extranjero entre los hombres. Y yo me identifico mucho con esta historia 9 de este compañero, el sentir que no encaja uno en la vida común de los demás, el sentir que uno es diferente y no saber por qué, el sentimiento a flor de piel, la mente a veces nos engaña, como lo veo con él, ¿no? Así me he sentido, así me sentía. Y el no saber y el preguntarme por qué no soy igual que los otros, ¿no? Porque soy diferente. Y todo eran preguntas y todo era dudas y sentir que no encajaba y empezar a vivir mi vida de esta manera y sobre todo con máscaras, ¿no? Con la máscara de no pasa nada, de que estoy feliz, de que estoy contenta con todo lo que pasa, cuando no es así. El creer que la vida la puedo llevar con esa máscara, ¿no? Con esa máscara de sonrisas. El cómo la comida fue mi aliada en su momento, cómo me dejé atrapar y todo lo llenaba, o sea, todas las fiestas, o sea, si había una celebración, luego yo era de, y si hacemos esto, y si hacemos el otro, asegurándome que fuera comida de la que a mí me gustaba y que hubiera en abundancia. Y con esos, el creer que yo podía estar en las reuniones y ciertamente así me sentía y cómo mi defecto de carácter, ¿no? Aparecían todos juntos, todos. Y creer que porque yo tenía una plática común podía conversar con toda la gente, ¿no? Y luego sacaba temas que a veces ni entendía, pero yo creía saber todo y si no lo inventaba. Y era una manera para encajar entre la gente.
y sentirme parte de. La comida fue aumentando en mi vida. Fui comiendo más, subiéndole las cantidades. Y antes no me gustaba combinar lo dulce con lo salado, y después de pronto me veo haciéndolo, ¿no? Y era como la exigencia de esta enfermedad en mi cuerpo, que me pedía más de todo lo que se pudiera, y, y cumplir de esa necesidad de. Yo decía que era del estómago, y no, era de mi mente. Era el tapar, el buscar la manera de hacer una vida llevadera, ocultando los miedos, los temores, y todo eso, ¿no? Como les digo, tener una máscara. O sea, yo me sentía exactamente como este compañero, ¿no? Que la comida no me transformó, sino me potenció todos los mecanismos de mi mente para enfrentar la vida, porque yo no sabía cómo hacerlo, ¿no? Y tampoco iba a ser vulnerable y llorar delante de la gente, no, ¿cómo? Yo no podía darme ese lujo. Y así fue la soberbia, siempre atrapándome, creyéndome una persona intelectual cuando no lo era. De verdad que hoy puedo ver a distancia, ¿no? Lo que mi enfermedad me acercaba a hacer. Y de verdad que es parece un loco, que estás tan contento en un momento y de repente estás molesto. Y yo creo que eso era cuando yo me ponía a las dietas, ¿no? Que estaba con puños cerrados queriendo controlar la comida, cuando nunca fue así. La comida siempre me controló y me seguiría controlando si yo no entro a este programa, si yo no practico. Y como dice él aquí, que una vez que alguien lo escuchó y sabía de lo que estaba hablando, cuando él habla a doble A, se comunica y le contesta, ahí lo atiende alguien, y ahí se siente que ahí lo entienden, porque hablan de lo mismo, porque le comparten cómo ellos estuvieron en la adicción y qué hicieron para eso. Y eso es una maravilla para todos nosotros, saber que no estamos solos, que hay un lugar donde podemos encajar, que hay un lugar para poder recuperarnos. Una nueva manera de vivir y de conducirme en la vida, siempre tomada de la mano de ese poder superior que ha hecho por mí lo que yo no puedo, que está ahí dirigiendo mi vida, diciéndome por dónde ir, de la mano de una madrina que bondadosamente y con mucho cariño me ha acompañado en esta recuperación, con mis compañeros que están en la cadena, que sostienen el que yo esté aquí con todos ustedes, el que yo esté compartiendo, el que viva esta nueva manera de vivir tranquila, en paz, y en momentos hasta alegre, porque la ansiedad, el querer apurar una comida a mi cuerpo ya no existe. Está por un lado. Creo que este plan de recuperación que nos comparte el compañero con esas sencillas normas, dice, es lo ideal para mí. Mi práctica es como una disciplina diaria que se va haciendo la nueva manera de vivir, y entonces funciono de esta manera, y realmente en su momento, o sea, en mi vida aparecen las necesidades, las situaciones difíciles, económicas y todo, ¿no? Pero la nueva manera de reaccionar es más tranquila, más calmada, y con la compañía de ese poder superior y con todos ustedes. Es como tener una línea por donde caminar y saber qué decisiones tomar, porque entonces ya tengo mi mente clara, ya no está nublada por tantos defectos de carácter. Y si no es así, pedir el apoyo y la ayuda. Yo invito a todos ustedes, compañeros, a todos los que se acercan, a los nuevos, que se den una oportunidad, porque esto es un regalo de vida, este es un regalo de amor que nos podemos hacer a nosotros mismos. Es una oportunidad de probar y de saber
que hay vida en esta vida que antes yo creía que no era, que hay vida y hay una manera de vivir libres de esa obsesión del comer compulsivo. Yo espero, compañeros, que realmente se den la oportunidad. Esos nuevos, dense la oportunidad. Esta es su casa. Gracias, Chepi, por compartir con nosotros la lectura de esta historia maravillosa de recuperación. Cómo nos compartes que tu cercanía con el poder superior, con el programa, con estos 12 pasos ha cambiado tu vida, de igual manera como cambió la vida de este adicto y como cambia la vida de cualquier adicto que se ponga bajo la dirección de un poder superior en una comunidad de 12 pasos, y que demuestra que este programa funciona, sí lo compartimos, sí lo vivimos, sí lo trabajamos. Qué alegría haber tenido el privilegio de coordinar y participar activamente en esta reunión. Agradecemos a nuestros invitados su generosidad al compartirnos su experiencia, fortaleza y esperanza de recuperación que nos inspira a todos a seguir adelante un día a la vez, y agradecidos con nuestro poder superior por haber tenido la oportunidad de conocer este programa de recuperación. Gracias a Una Visión para Ti, nuestra comunidad a la que cualquiera que tenga el sincero deseo de dejar de comer compulsivamente puede acudir, y por supuesto el mayor reconocimiento y agradecimiento al poder superior que está al mando, nos provee de todo lo necesario y nos guía en cada momento si se lo permitimos. Qué agradecidas estamos por tener la oportunidad de colaborar en este servicio de las juntas de compañerismo tan motivante y divertido. Les deseamos un domingo abstinente, sereno, tranquilo y con la compañía del poder superior y nuestra comunidad de amor.